Libro de los Hechos en el capítulo 4. Aleluya. Damos gracias a Dios, amén, por este día. Ahí manténgalo, déjenme hacer una oración y vamos a estar iniciando. Señor, gracias en esta hora, gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por este hermoso tiempo, Dios, en el que hemos podido adorarte con libertad, cantarte con el corazón, donde hemos podido disfrutar de tu presencia. Y ahora, Dios, nos disponemos para escuchar el mensaje de tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que seas tú en medio nuestro, tocando y ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Continuamos con el libro de los Hechos, hermanos. Desde que iniciamos el año empezamos hablando acerca del libro de los Hechos, una iglesia de hechos. Y fuimos al libro de los Hechos porque en ese libro en particular encontramos lo que es el inicio de la iglesia. El Señor Jesucristo vino a morir por su iglesia. Y es después del Señor Jesucristo que Él establece la iglesia en este mundo, que surge la iglesia en Hechos capítulo 2, con el bautismo del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles, que surge la iglesia. Y a partir de ese momento encontramos a través del libro de los Hechos la vida de la iglesia. Entonces hemos visto lo que era la iglesia en sus primeros días, en sus primeras semanas, cómo fue que surgió, cómo se comportaban, qué era lo que hacían. Y esto, el verlo, siempre nos habla y nos ministra, porque nos deja una enseñanza. Nosotros somos iglesia, que casi 2000 años después continuamos con el trabajo que iniciaron aquellos apóstoles. Y es para nosotros importante ver cómo surge la iglesia, el comportamiento de la iglesia, para no perdernos en el camino, sino poder seguir enfocados en el propósito por el cual el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Por eso es que estamos hablando en el libro de los Hechos acerca de la iglesia. Hace 2 semanas, hablando acerca de los milagros y prodigios que Dios hacía por mano de los apóstoles, estuvimos hablando de lo que fue el cojo que estaba a la entrada del templo que Dios sanó. Un hombre que cuando nació con una dificultad en su parte baja de los pies, en la parte de los talones, sus pies, lo cual le impedía el poder caminar. Y fue tal el milagro tan sorprendente que cuando Dios obra en la vida de este hombre, todo el pueblo se maravilló de lo que Dios hizo. A consecuencia de eso, los discípulos tuvieron su primera persecución por parte de los líderes religiosos. Los líderes religiosos trataron de amedrentar a los discípulos, pidiéndoles que no predicaran en el nombre de Jesús. Y de ahí vimos la semana pasada lo que nuestro hermano Israel Lavín compartía, de cómo los discípulos al salir con los líderes religiosos, ellos oraban a Dios y pedían: Dios, danos de nuevo para seguir predicando de tu palabra. Y cuando ellos oraron, el lugar en donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y qué tan importante es que la iglesia se mantenga llena del Espíritu Santo, que no viva de una experiencia como en el caso del libro de los Hechos, de la experiencia del capítulo 2, sino que vemos a través del libro de los Hechos cómo la iglesia nos dice: y fueron todos llenos, como en este caso. En el capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, y en el capítulo 4, cuando ellos están orando, la Biblia nos vuelve a decir: el lugar en donde estaban tembló y fueron todos llenos, lo cual nos habla de que esto es algo constante que debe de haber en la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. De manera que no vivimos de una experiencia, sino que vivimos de una relación constante con Dios. Con esto, hermano, en mente, continuamos hablando de lo que son los días de la iglesia en su inicio. Han pasado semanas, tal vez meses, no nos dice Lucas. Solo Lucas nos deja ver lo que eran estos primeros días de la iglesia. Hechos capítulo 4, si lo tiene ahí, capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, el versículo 32, dice así la palabra de Dios. Comienza Lucas diciendo, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Primero que vemos aquí con Lucas es que la iglesia ha crecido. La iglesia inicia con los discípulos, con un grupo de 120 que están en una casa, en un aposento alto. Ahí en la parte de arriba están todos prácticamente ahí reunidos. Y ahí surge la iglesia. Pero después de que el Espíritu Santo viene y toma la vida de los discípulos, ellos comienzan a predicar la palabra. La iglesia comenzó a crecer. De manera que ya no eran cientos. Llegó al punto en que se convirtió en miles. Uno lo ve, el primer mensaje de Pedro se convierte en miles. El segundo mensaje con la curación de este cojo se convierte en miles nuevamente. De manera que la iglesia ha crecido. Ya no es un grupo de unos cuantos, sino que ahora son miles que están ahí reunidos.
Pero ante esto, hermano, cuando la iglesia ha crecido, cuando la iglesia ya no solamente son unos cuantos, Lucas resalta lo que era el sentir de la congregación. ¿Cuál era el sentir de aquellas personas que se reunían por primera vez? ¿Cuál era el sentir de aquellos que llegaban y formaban parte de aquella familia? Y lo que Lucas dice es que eran de un corazón y un alma. Eran personas que estaban unidas, que prácticamente su corazón palpitaba al mismo ritmo. Eran de un solo corazón, estaban unidos. Y sabe, esa fue la oración del Señor Jesucristo antes de partir. Antes de Él ir a la cruz a morir, estando en el Getsemaní, en prácticamente la oración antes de ir a la muerte, el Señor Jesucristo toma un tiempo para orar por sus discípulos. Y en medio de ese tiempo que está tomando el Señor Jesucristo orando por sus discípulos, hace una oración en particular el Señor Jesús. Y Juan nos la relata, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Yo se lo leo, dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo no solamente estaba orando por los 12 discípulos, estaba viendo más allá. Él sabía lo que vendría y cómo la iglesia se iba a establecer. Y el Señor Jesucristo está diciendo: Padre, no solo te pido por ellos, sino también por todos los que van a creer. Y la oración es para que todos sean uno. Que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos estos que van a creer después por la palabra de estos discípulos, cuando formen parte de esto, se conviertan en una familia tan unida que el mundo los pueda ver y puedan saber que tú me enviaste. Y es que en la unidad de la iglesia nosotros testificamos de nuestro Dios. En la unidad, hermano, nosotros testificamos de Dios. Cuando la iglesia está unida, nos convertimos en un testimonio. Cuando la iglesia está unida, hermano, es como tierra deseable, es algo que se antoja, es algo que los demás quieren, es algo que la gente quisiera permanecer o pertenecer. Dígame, hermano, ¿quién quisiera estar en un grupo en donde todos se critican? Levante la mano, ¿a quién le gustaría? Vamos, sea sincero, levante la mano. Nadie. ¿A quién le gustaría estar en un grupo donde todos chismean unos de otros? A ver, hermano, manos arriba. Nadie. En donde se pisan unos a otros, en donde se detienen unos a otros. A nadie, hermano. Pero cuando uno ve un grupo tan unido, hermano, a veces usted puede ver amigos, puede ver personas que tienen un grupito y que son tan unidos que cuando uno los ve a veces hasta se antoja. Uno los ve y dice: híjole, cómo me gustaría ser parte, ¿no? Ay, cómo me gustaría que me invitaran a sus reuniones, o cómo me gustaría estar ahí con ellos, porque lo ve y se antoja. Pero no en un grupo donde todos hablan de todos, donde todos están divididos, donde nadie se traga, hermano. ¿Quién quiere ser parte de un grupo así? Y algo que tenía la iglesia cuando inició, hermano, la iglesia, es que todos eran de un mismo sentir y un mismo corazón, sentían lo mismo. Su corazón latía al mismo ritmo. Estaban enfocados en una misma cosa, eran unidos, eran una familia, se comportaban como tal, como una familia. Eran los primeros días de la iglesia, hermano. O sea, ahí ni siquiera, en Hechos capítulo 14, todavía no experimentan lo que es el chisme, lo que es la crítica, lo que es la división, lo que viene más adelante. No quiere decir que no lo hubo, porque va a decir uno: ay, la iglesia siempre es perfecta. No, también en el libro de los Hechos hubo quienes criticaban, quienes hablaban de otros, quienes señalaban, sí, pero aquí la iglesia está iniciando, e inició de esta manera, todos unidos, enfocados en una misma cosa. Y cuando leí el pasaje, hermano, les decía en la mañana, me hizo recordar e irme hacia atrás en el tiempo. 14 años atrás, para ser específicos. Diciembre del 2007, finales de diciembre del 2007, principios de 2008, enero, febrero, cuando recién iniciábamos, que nos reuníamos en casas. Nuestra primera reunión es domingo 23 de diciembre del año 2007, fue nuestra primera reunión en la casa de nuestro hermano Juan y nuestra hermana Luz. Ahí era el aniversario de bodas de ellos y nos íbamos a reunir para hacer una carnita asada, y ahí tuvimos nuestra primera reunión en ese lugar. Después de la reunión hubo la carnita asada, pero ahí estuvimos. Siguiente domingo nos volvimos a reunir en esa casa.
Y llegaba Año Nuevo y entre todos era ¿qué van a hacer en Año Nuevo? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacer algo, hay que planear algo. Pues sí, nos reunimos. ¿En dónde nos reunimos? En tal casa. Pues ¿qué hacemos? ¿Y qué ponemos? ¿Qué llevo? En todos era el sentir de ¿qué hace falta? Yo pongo lo que haga falta. Vamos a convivir y pasar tiempo juntos. Y nuestro primer Año Nuevo nos la pasamos juntos, todos los que íbamos iniciando con la iglesia. El 31 de diciembre y 1 de enero del 2008 lo pasamos juntos, los hermanos que estábamos iniciando con la iglesia Todo por Ti. Y entre nosotros, hermanos, lejos de hablar unos de otros, de señalar a nosotros, lo que nos unía era justo eso, el pensar en la obra. ¿Qué vamos a hacer? Nos estábamos reuniendo en la sala de la casa del hermano Juan y el hermano Luz, ya no cabíamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Mis suegros que tenían el patio más grande, y yo decía, pues ahí está el patio, pues vámonos al patio. Enero, febrero, tiempos de frío, de lluvia, pues vamos a poner una lona para la lluvia. Llegábamos temprano el domingo, acomodábamos lona, acomodábamos sillas ahí en la parte de atrás. A ver, aquí ahorita hay más. En la mañana pregunté, a ver, quiero que se pongan de pie quienes estuvieron allá en aquel año. Ahí hay algunos, para que vean que no estoy mintiendo. Ahí están. Esteban, ahí te estás queriendo parar también, ya estabas, nomás que estaba bien chiquito mi cuñado Esteban. Luego por ahí verá un video para que lo vea. Estaba como Dani, casi no se veía así. Así eran nuestros días. Es más, no sé si se recuerdan, pero para mí, desde aquel año, para mí el comer tacos dorados cambió. Y hoy en día, cada que como tacos dorados, no puedo dejar de pensar lo que eran nuestros primeros días de iglesia. Porque domingos después del servicio a veces hacíamos tacos dorados, para que después de la reunión nos quedáramos a convivir todavía un tiempo. Mi esposa se acuerda muy bien. Me cambió, y cada vez que como tacos dorados, me hace transportarme en el tiempo y recordarme aquellos primeros días donde nos reuníamos. Y el punto era, ¿cómo le hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué traigo? Cooperamos para pasar un buen tiempo. Obviamente se podía porque éramos un grupo pequeño, pero así surgió, majo. No había entre nosotros esas divisiones, ni el estarnos señalando, criticando, y mira que él es mejor no, sino que estábamos unidos en un mismo corazón, en una misma alma, en un mismo sentir. Y esto es tan necesario para que la iglesia pueda crecer, desarrollarse, y así surgió la iglesia del libro de los Hechos. Dice Lucas, eran de un mismo sentir, de un alma. Y le digo, veo esto y me recuerda en el tiempo, digo, Dios, gracias cómo nos permitiste vivir en cierta manera de esta forma. Porque creo yo que no hubiéramos podido avanzar si como iglesia entre nosotros nos hubiéramos empezado a criticar, a señalar, si entre nosotros mismos empezáramos con problemas o dificultades. Ojo, hermano, no estoy diciendo que no los hubo, con el tiempo los vinieron, los problemas. Pero esos primeros meses eran meses donde estábamos unidos en un solo propósito. Nuestra mayor preocupación era ¿qué vamos a hacer? Nos empezamos a reunir en la casa de mi suegra, ya no cabíamos, si se recuerdan ahí, todavía los que estuvieron ahí en la parte de atrás en el patio, Cristian ahí tocando el piano, ahí acomodados atrás, y ya no cabíamos, el lugar nos daba como para 50 personas, y decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Llegamos a platicar y decir, bueno, hay que decirle a ver si nos dejan construir arriba. Y hasta eso lo planeábamos, ahí en invadir el terreno de mis suegros, que ellos gustosamente decían, no, aquí está y lo que se ocupe. Hasta eso, hermano, que en ellos no había un sentir de decir, no, ¿cómo van a construir aquí una iglesia? No, si este es nuestro terreno, es nuestro patrimonio, esta es nuestra casa. No, había en ellos un sentir de decir, pues si aquí se puede hacer algo, hay que hacer algo. Y era eso, ese sentir de decir, están todos unidos en un mismo corazón, hacia una misma visión, hacia un mismo propósito, y eso es algo tan hermoso. Y Lucas dice que así surgió la iglesia, en un mismo corazón. Imagínense, era una multitud, ahora eran miles que se estaban agregando, pero los que llegaban con ese mismo sentir, de sentirse que ahora pertenecían a una familia, de saber que ahora ya no estaban solos, que podían contar con el que estaba a su lado y saber que era su hermano, de saber que el que estaba a su lado servían al mismo Señor y juntos enfocados en una misma meta, un mismo sentir y una misma alma. Y continúa Lucas, hermanos, seguimos. Versículo 32, ahí mismo dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, en la iglesia, cuando surge ahí, la iglesia, hablando de mayordomía, ellos eran buenos administradores. En la mayordomía, hermano, un mayordomo es aquel que administra los bienes que no son de él.
Y por si usted no lo sabía, todos nosotros somos mayordomos. Todos. Porque nada de lo que usted tiene es de usted, hermano. Cuando usted se muera, nada se va a llevar. Solo administramos lo que Dios nos da. Somos administradores. Y la iglesia, en Hechos, cuando ellos se están convirtiendo, ellos entienden este principio y saben que todo lo que tienen al final de cuentas es de Dios. Y no había este sentir en ellos por ver quién tiene más, ni por competir. ¿Sabe qué sucedió, hermano? Todo lo tenían en común, todo lo ponían a disposición. Y vuelvo al punto, me hace recordar la iglesia, hermano, porque cuando iniciábamos, él decía, pues ahí tengo instrumentos. Él compró instrumentos que eran para él, un piano que era para él, pero ahí dice, ahí está el piano, pues ahora lo ponemos el piano. Y de hecho el piano aquí se terminó quedando en la iglesia. Pero estaba esa disposición. ¿Qué se ocupa? Ocupamos esto, yo lo pongo. ¿Qué se ocupa esto otro? Pues vemos qué hace falta, trabajamos. Las hermanas empezaban, ¿qué hace falta? Cuando empezamos a buscar un lugar para empezar a pagar renta, hermano, íbamos iniciando, no sabíamos si con lo que entraba de ofrenda Dios nos iba a alcanzar para pagar una renta. Y, hermano, cuando me acerco con pastores para decirles, ¿saben que estamos viendo un local? Y estamos viendo un local y ¿sabes qué? Pues nos sale tanto la renta. Eso es sincero, yo esperaba escuchar de los pastores como decir, híjole Freddy, qué padre, denle para adelante, Dios está con ustedes, Dios va a proveer, Dios les va a dar. Pero no me miento, a los pastores que les comentaba, la respuesta de ellos era, Freddy, es mucho, ¿y cómo le van a hacer? Y yo como que, ¿cómo? ¿Por qué no? Si Dios nos está llevando, Él va a proveer, ese no es mi problema, es un problema de Dios. Pero siempre es bastante lo que van a pagar, ¿para qué? Mira que mejor vean otra parte, un lugar más chico, no sé. Así, antes de llegar aquí, cuando llegamos a la central de abastos, ahí en locales comerciales y llegamos ahí un local. Pero cuando llegamos ahí empezamos a pagar renta, las hermanas eran, ¿qué hace falta? Pastor, hacemos tamales, recabamos fondo, ¿qué nos hace falta? Lo que sea necesario para continuar adelante, que la obra siga prosperando, ¿qué hace falta? Estamos dispuestos, ¿qué hace falta? Y era esa misma actitud que vemos ahora en el libro de los Hechos, una iglesia que dice, lo que haga falta lo pongo, si yo lo tengo aquí está, si sirve para la obra de Dios aquí está, ese sentir, hermano. Donde nos hace una iglesia que no es una iglesia egoísta, donde no vemos por nuestros propios intereses, sino estamos viendo por el bien de la obra de Dios. Y qué hermoso es eso, hermano, cuando estamos viendo por la obra de Dios y que nosotros no hay ese egoísmo o pensando primero en nosotros. ¿Sabe? En el pueblo de Israel pasó algo así. Y Dios, cuando Dios reclama al pueblo de Israel, Dios le dice justo a la nación de Israel, le dice, ustedes se han preocupado por sus casas. Y tienen sus casas adornadas, tienen todo de lo mejor, pero la casa del Señor la tienen abandonada. Y Dios le reclama a la nación de Israel justo lo que hicieron, de decir, oye, se preocupan nada más en ustedes mismos, pero se olvidan de mí. Y así surge la iglesia, perdón, vamos, me hace recordar estos días, y la verdad que recordar ese tiempo fue un tiempo hermoso, maravilloso, un tiempo donde vi a los hermanos trabajar, vi a todos con esa actitud, con esa disposición, con ese decir qué hacemos, qué hace falta, cómo ayudamos. Ahora, hermano, no estaríamos aquí hoy como iglesia después de 14 años si no hubiera iniciado así. No estaríamos hoy aquí justo en este mes de marzo celebrando 14 años ya de como iglesia, hermano, si no hubiera iniciado así con gente que llegó con un mismo corazón, con una misma alma, con una misma disposición, con esa humildad para decir aquí estoy. Si no tengo algo que aportar, aquí están mis manos, yo sé hacer tamales, yo sé hacer esto, pastor, ¿qué hacemos? Yo quiero trabajar, ¿qué hacemos para continuar adelante? Esta actitud, hermano, permitió que la palabra de Dios continuara adelante. Y esto nos permitió a nosotros avanzar como iglesia. Ahora mire, cuando la iglesia está unida en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un alma, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermano, lo que sigue, el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Vemos los milagros en la iglesia del libro de los Hechos, hermano, pero obviamente Dios se movía en medio de su iglesia, porque era una iglesia que fluía en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estaban hacia una misma visión. Y la pregunta es, a veces queremos hoy en nuestro tiempo que Dios se mueva, queremos ver milagros, hermano, pero no podemos ni ver al hermano que está a nuestro lado. Decimos, Dios, ven y muévete. ¿Con qué libertad queremos que Dios venga y se mueva, hermano? Cuando nos criticamos unos a otros,
¿Con qué libertad queremos ver los milagros y las sanidades de Dios y cuando entre nosotros mismos no nos toleramos? ¿Con qué libertad decimos, Señor, ven Dios, sobran milagros, sobran sanidades, pero entre nosotros estamos divididos, hermano? Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está en un mismo sentir, cuando estamos en un mismo corazón, en una misma alma, hermano, damos libertad a que Dios se mueva en medio de nosotros, porque no hay nada que impida el mover de Dios, el fluir de su presencia. Gracias, gracias. Continúa avanzando, hermano, el mensaje. Fíjese, el versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Interesante, hermano, cómo no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Me decía en la mañana, hermano, no quiere decir que este debe ser el comportamiento de la iglesia, porque hay quienes a través de estos pasajes luego quieren hacer doctrina. Y hay quien luego le dice a la gente, hermano, ocupamos para la obra, ándele, venda su carrito para que la obra siga. Usted tiene una buena casa, yo creo que si nos dan algo bien, pues, le sabe su casa, hermano, para que podamos comprar un terreno para la iglesia. Ahora, yo no dudo, hermano, que haya a quien a veces Dios le ponga en su corazón el hacer algo y decir, oye, quiero esto para que la obra de Dios... Pero es Dios, tiene que ser Dios, hermano. Pero no puedo como iglesia tomar esto como doctrina. Yo no puedo como pastor estar aquí diciendo, hermano, ándale, mire, hermano, ahí está la iglesia de los hechos, ellos lo hicieron, usted ¿por qué no? Somos iglesia, tenemos que hacer lo mismo, hermano. Y a veces queremos hacer doctrina de algo, hermano, que no está, no lo vemos en otro pasaje y lo entendemos. Era necesario en ese entonces, sí era necesario. Era necesario que la iglesia surgiera de esa manera, sí era necesario. Y en cierta manera Dios estaba preparando también a la iglesia, porque el llamado de la iglesia, amado, a los discípulos fue: van a ser testigos en Jerusalén. Y luego no solamente en Jerusalén, en toda Judea. No solo en Judea, en Samaria, y no solo en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, Dios les está diciendo, los voy a llevar por todo el mundo. Y en cierta manera, lo que estamos viendo aquí en el libro, Dios está preparando a la iglesia para que cuando llegue el momento de salir por todo el mundo, hermano, no haya nada que los detenga en Jerusalén. Justo hace un momento lo digo con un hermano y dice, si es cierto, cuando uno ya va a salir o que Dios te está llamando a otro lado y dices, híjole, ¿y mi casa? ¿Dónde la dejo? ¿Quién la va a cuidar? Cuando tenemos eso ahí, de repente nos detienen las cosas. Ay, los hijos, la familia, los carros, las casas, las deudas, todo nos detiene de repente y nos limitamos a veces. Y Dios está preparando la iglesia en el libro de los Hechos, porque el llamado a ellos es ir a predicar el evangelio por todo el mundo. En cierta manera Dios lo permitió que fuera de esta manera y era necesario en ese momento que fuera de esta manera. Pero algo que vemos de la iglesia, hermano, ahí es que era una iglesia que estaba atenta a la necesidad. Era una iglesia que no era ajena a las necesidades de los demás. Algo hermoso que está sucediendo ahí. Miren, hermano, Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos obedecían el mandato de Dios, la voz de Dios, no iba a haber mendigo entre su pueblo. Pero era una promesa condicional. Era que obedecieran la palabra. Y la nación de Israel no obedeció. Y dentro de la nación había gente que pasaba necesidad. Dentro de la nación había gente que vivían como esclavos. Había gente, hermano, que tenía una condición que no era la más adecuada, hermano. Pero algo estaba sucediendo en la iglesia cuando inició, hermano, porque aquellos que tenían vendían sus cosas. Y en cierta manera, ¿sabe qué? En la iglesia todos se convirtieron en el mismo nivel o estatus social. La iglesia del libro de los Hechos no había diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Todos eran iguales. No había quien tenía más, no había el verse, el decir, es que este es esclavo, este es menos. No, se veían todos y se veían como hermanos, como familia, sin importar el estatus social. Ahora lo que ellos están haciendo es decir, si algún hermano tiene necesidad y yo tengo manera de ser parte para bendecirlo, quiero bendecirlo. ¿Por qué? Porque es mi familia, porque es mi hermano. Porque entiendo que si Dios me ha bendecido, Dios me ha dado para poder dar, para bendecir a otros. Porque soy un administrador solamente de lo que Dios me ha dado. Y si esto puede ser de bendición a otro, lo voy a compartir. La iglesia sí surgió. Una iglesia que no se volteaba para otro lado cuando veía al necesitado. Porque a veces podemos ser así. Que vemos que alguien está pasando por necesidad y nos hacemos como que no vemos.
que alguien más le ayude, que alguien más le dé. Cuando somos familia. Vuelvo a punto, hermano. La iglesia ahí estaba iniciando. Después, algunos hermanos en la iglesia ahí se hicieron conchas, algunos ya no trabajaban, algunos querían vivir como que, pues que me mantengan. Y el apóstol Pablo después les tuvo que poner a decir a algunos, el que no trabaje, que no coma. Las viudas, si tienen hijos jóvenes, que las mantengan. Si están jóvenes, que se casen. Si ya son mayores, que la iglesia les ayude. Pero empezaron a poner, porque luego todos empezaron a poner, no, pues la iglesia nos va a dar, ahora sí ya nadie haga nada. El punto es si llegan a esa condición, después cómo iban a obtener para poder sostenerse. Pero vuelvo al punto, la iglesia sí inició. Una iglesia en la que no era ajena a la necesidad de los demás. Una iglesia en la que podía ayudar a otros. Tenían ese corazón desprendido para decir, si estás pasando necesidad, no estás solo, mira. Los discípulos administraban de tal manera que ellos podían repartir la bendición para todos. Pero esto es hermoso, que dice, no había en la iglesia ningún necesitado. Cuando en la nación de Israel había gente que estaba pasando necesidad, había algo que distinguía a la iglesia del Señor Jesucristo, que era dentro de la familia del Señor no había ningún necesitado. Había otros que podrían voltear hacia la iglesia y saber que dentro de la familia no había ningún necesitado. Aunque otros pasaban tiempos difíciles, dentro de la iglesia no había nadie que estuviera necesitando de algo, porque entre ellos se ayudaban, entre ellos se daban, entre ellos se tendían la mano, porque era familia. Porque era familia. Porque para eso estaba. Antes de ir a Bernabé, hermano, porque justo es el mensaje que está aquí hoy. Y antes de continuar con los últimos 2 versículos, quisiera hacer un alto y hacer algo. Voy a bajar, Pablo, a ver si no llora aquí. Igual si quiere abrir la toma para que agarre. Que dice, no había nadie que tenía necesidad. Y es difícil, hermano, cuando alguien está pasando necesidad, tener que pedir ayuda a veces a los demás. Es difícil cuando alguien está pasando por un tiempo de necesidad. Y necesita del apoyo de los demás y buscar, tocar puertas. Y a veces es complicado. A veces es desesperante, ¿no? Decir, ¿qué más hago? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le damos? Hay alguien aquí en la iglesia que ha estado pasando un tiempo de necesidad y se han movido, han trabajado y han hecho como han podido. Yo necesito una operación urgente. El año pasado lo operaron y por alguna razón ahí sigue el tumor. O no lo sacaron completamente, o lo sacaron y volvió a salir. No saben qué pasa. Pero es raro que ahí está otra vez el tumor. Y el punto es que hay que intervenir otra vez urgentemente. Y se han movido, haciendo rifas, moviéndole, dándole de una u otra manera. Y ahí está. Y justo lo dedicaban esta semana y me decían, Fili, me decía Fili, ya casi llegamos a la meta. Pero sí es complicado a veces, pues, hijo, ¿qué más hacemos? Vea la rifa, la gente es como que, híjole, ya compraron boleto, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Cuando ya están a nada de decir, híjole, ya casi recabamos lo necesario para poder ser intervenido. Y justo yo estoy viendo el mensaje y le digo a Fili, quiero que esté el domingo aquí porque somos familia. Ya lo hicimos el año pasado. Ahora, no somos una iglesia que siempre esté pidiendo ofrenda para los demás y todo. No, tratamos de evitarlo eso, hermano. Pero algo que de Phil y Mari lo dije el año pasado cuando ellos estaban aquí. Desde que ellos llegaron, desde que Phil llegó, hermano, cuando estaba hacia allá la iglesia, el altar estaba de aquel lado. Desde que ellos llegaron, empezaron a servir. Y Philly siempre estuvo sirviendo de una u otra manera. A lo mejor había un tiempo donde se paraba o como fuera, pero por lo general a lo largo de este año siempre estuvo sirviendo, ministrando en la alabanza. Si no era en la alabanza, a través de los dramas, no solamente los dramas con los niños, en los dramas, de una u otra manera siempre activo, siempre sirviendo, siempre trabajando. O sea, ¿cómo no como iglesia no vamos a poder ayudar?
cuando alguien está pasando por un tiempo de necesidad. Tráigame un ofertario y yo lo voy a hacer. ¿Qué hago, hermano? Y el que sienta ser, vamos a apoyar. Ya les falta muy poco. Muy poco comparado a todo lo que tenían que juntar. Pero ese poco se vuelve un punto donde a veces es lo más difícil de juntarlo, porque dices, ¿ahora de dónde? No, ya tocamos las puertas que teníamos que tocar, ya pedimos ayuda donde teníamos que hacer, ya hicimos las rifas que teníamos que hacer, ahora ya no sabemos qué hacer. Y yo digo, ¿somos familia o no somos familia? ¿Podemos ayudarnos o no podemos ayudarnos? ¿Podemos ser parte o no podemos ser parte? Claro que podemos ser parte, claro que podemos ayudar, claro que podemos bendecirnos, claro que podemos echarnos la mano, claro que podemos decir, hey, no están solos. Tal vez no vivimos como en el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos, pero estamos viendo hoy que dicen, no había nadie que tenía necesidad. Lo peor que podemos hacer es decir, sí, Dios les va a proveer. Dios les va a dar, sigan creyendo, Phil y Mari, que Dios les va a proveer, Dios les va a dar. Y nos volteamos, hermano, cuando Dios lo que les va a proveer ya lo puso en tu mano. Así es que el que siente y quiera ser parte, hermano, podemos bendecir su vida una vez más. No están solos, Phil y Mari, somos familia. Amén, hermano, ese es el Señor. Había tiempos en que a veces Phil aquí con la guitarrita dándole solo, pero aquí no se rajaba, así que no están solos. Ustedes estuvieron ahí cuando más necesitamos como iglesia, ¿cómo no estar ahí? Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno para que pueda seguir apoyando al que está necesitado. Y cuando sepamos de alguien que está pasando, si tú tienes la posibilidad de dar, amor, nunca cierres tu mano, porque sabes que la palabra del Señor nos dice, cuando nosotros damos al Señor, y sabes que Dios no es deudor de nadie. Dios te da más de lo que tú puedes dar. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que servimos. Quiero cerrar, hermano, hoy hablando de uno de los hombres que mucho me impacta y me bendice su vida, del libro de los Hechos. Si está ahí conmigo, los últimos 2 versículos del capítulo 4. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. Leo todo de una vez para terminar. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé. La verdad, Bernabé es una de las personas que a mí su vida me impacta mucho, aunque si lo vemos en el libro de los Hechos, no es de los actores que aparezca en primera escena, ¿no? Uno ve el libro de los Hechos y piensa uno rápido. Dígame una persona, si usted piensa en el libro de los Hechos, ¿en quién piensa? ¿Alguien? Pedro. ¿Alguien más? Pablo, obviamente Pedro, Pablo, creo yo que son de los personajes principales y que sobresalen, saltan a la vista. Y cuando luego pensamos en como quién quisiéramos ser, pensamos en Pedro. Nos vemos caminando por las calles y que la gente ponga a los enfermos y que la sombra solo al pasar pueda sanarlos. Todos quisiéramos ser un Pedro, un Pablo, ¿no? Que volteó con aquella mujer que estaba endemoniada y reprendió el demonio salió. Pablo, que tenía esa autoridad para predicar la palabra y ver milagros, prodigios y señales, que después dice a la iglesia, cuando fui con ustedes no fui con palabras persuasivas, sino con demostración del poder. Ese era un Pablo. Pero hay un Bernabé que aparece su nombre 25 veces, por lo menos 25 veces en el libro de los Hechos. Que su vida, a mí me impacta mucho la forma en cómo es Bernabé. Porque a Bernabé los discípulos le cambiaron el nombre.
El nombre para los judíos es muy importante, muy importante. Ellos no ponían un nombre nada más porque sí. El nombre representa identidad. Para el judío es así. De hecho, tardaban a veces años. Cuando nacían los hijos, había ocasiones en que hoy en día nosotros incluso antes de nacer ya tenemos el nombre de nuestros hijos. Para el judío no. Había incluso ocasiones en que ellos, cuando nacían los hijos, esperaban años para ponerle el nombre. Porque su nombre revelaba identidad. Prácticamente ese nombre lo iba a marcar por el resto de su vida. Eso era lo que revelaba, ese era su nombre. Por eso cuando Jacob nació, a Jacob le dijeron: este es usurpador, el que suplanta en cierta manera. Y ese nombre lo marcó en toda su vida. Prácticamente lo definió, esa era su identidad, ese era Jacob. Entonces el nombre revela identidad. Y a este hombre que tiene por nombre José, los discípulos le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Y podemos ver por el nombre que le ponen que Bernabé es un hombre que consolaba. Son de esos hombres que a veces necesitamos cerca de nosotros, que a lo mejor no son un Pedro que están predicando de la palabra, o un Pablo que predican con demostración del poder y del Espíritu Santo, pero es un hombre de esos que necesitas a tu lado para decir: ánimo, hermano, ánimo, diría nuestro mamá, ánimo, échale ganas, tú puedes seguir adelante. Sabes que yo creo en tu ministerio. Gente de que es así, que a veces dice: hey, hermano, fíjate qué bonito lo que hiciste. Oye, el verte servir me ministra. Hey, te escuché cantar y sabes que cuando estabas cantando fue de mucha bendición para mi vida. Alguien que se acerque, cuando lo escuchas hablar, te motiva, te anima, te hace querer seguir hacia adelante. Ese era un Bernabé. Bernabé era así. Un hombre que trataba de animar a los demás, que alentaba a los demás. Y lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Lo veremos con detenimiento después, pero quiero aprovechar ahora que aparece en escena y Lucas lo menciona por primera vez a Bernabé. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, Hechos capítulo 9, ahí lo relata. Después de que el apóstol Pablo estuvo en Damasco y después de que viene allá, cuando Pablo llegó a Jerusalén, Pablo llega a Jerusalén y dice que trataba de juntarse con los discípulos. Y dice ahí el libro de los Hechos que los discípulos no querían juntarse con él porque le tenían miedo. Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, Judas, todos ellos, hermanos, estaban allá reunidos y decían: oye, Pablo quiere verlos, quisiera venir con nosotros. Obviamente ellos escuchaban de Saulo, hermano, y no podían dejar de pensar en Esteban cuando está siendo apedreado, y a un Saulo que está diciendo: mátenlo. No podían dejar de pensar en un Saulo que iba tras los cristianos, los agarraba, los encerraba y los metía en la cárcel, los perseguía, y cuando era necesario matarlos, él decía: acaben con ellos, mátenlos. Tenían miedo. En cierta manera dudaban de la conversión de Pablo. Para ellos era como que no, como que se está haciendo, y yo creo que lo único que quiere es ver llegar con nosotros para agarrarnos y meternos a la cárcel. Y ahí aparece un Bernabé. Y dice la Biblia que Bernabé fue y tomó a Pablo y lo llevó con los discípulos. Aunque no platica ahí, no lo dice con detalle Lucas, hermano, pero Lucas dice: llevó a Pablo con los discípulos, y cuando lo llevó comenzó a platicar. No Pablo, Bernabé comenzó a decir lo que Dios había hecho a través de la vida de Pablo. Comenzó a decirles cómo Dios tuvo un encuentro con él, cómo Dios lo cambió, cómo Dios estaba usando la vida de Pablo. Y fue Bernabé el que hizo eso. Lo que nos deja ver que Bernabé fue el primero que fue y lo buscó. Cuando Pedro, Juan, los demás le sacaban la vuelta y decían: no, yo no creo que sea cristiano, a mí no me convence todavía, se me hace que no se le ve la... Bernabé fue el que dijo: yo voy a ir con él. Y fue el Bernabé el que lo escuchó. Fue Bernabé el que dijo: Pablo, yo creo en lo que Dios está haciendo en ti. Yo creo en la experiencia que tuviste. Yo creo en el llamado que tú tienes. Fue Bernabé el que hizo eso. Aparece Bernabé, hermano, otro capítulo más adelante, cuando la iglesia surge en Antioquía. Fue en Antioquía donde la iglesia al principio había sido solo judíos, pero fue en Antioquía donde por primera vez ya no son solo judíos. Ahora los griegos se están convirtiendo, los gentiles se están acercando a Cristo. Y la iglesia está en Jerusalén y dicen: hay que mandar a alguien que vaya a Antioquía para ver qué es lo que está pasando. ¿Y sabe a quién mandaron? A Bernabé. Y yo veo esto y digo: tuvieron que mandar a un hombre que cuando llegara a Antioquía no llegara y les dijera a los gentiles que se estaban convirtiendo: ustedes no son pueblo, ustedes no pertenecen al linaje. Tuvieron que mandar a un hombre que cuando llegaba, dice, vio lo que estaba sucediendo y se regocijó, los alentó,
los animó, fue un hombre que les dijo a la iglesia: hey, qué padre lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, sigan adelante, no desmayen, Dios está con ustedes. Fue un Bernabé que hizo eso en Antioquía. Y cuando él se queda sirviendo en Antioquía, en esa iglesia, después de estar ahí un tiempo, Pablo se convirtió, hermano. Y cuando se convirtió, Dios le dijo a Pablo: Pablo, te llamé para que vayas y prediques a los gentiles. Ese fue el llamado de Dios a Pablo. Pero sabe que usted lo ve en Gálatas y lo lee con detenimiento en su casa. Cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, Pablo dice: no, Pablo se convirtió y no se fue a predicar a los gentiles. Usted ve a Gálatas, después de que intentó integrarse con los discípulos en Jerusalén y que prácticamente tuvo que salir huyendo por su vida, la misma iglesia lo tuvo que sacar a escondidas. Pablo se fue a Tarso, la ciudad donde él había nacido. Y allá pasó años. ¿Qué hizo en ese tiempo? No dice la Biblia. Allá estaba. Tuvo que pasar 14 años. 14 años. Para después ver a nosotros al Pablo que conocemos hoy en día, que anda haciendo viajes misioneros, que anda recorriendo el mundo predicando. Pero ya estaba en Tarso, hermano. ¿Qué estaba haciendo en Tarso? No sabemos. Pero sabe que hubo un hombre que cuando estaba sirviendo en Antioquía se acordó de un Saulo. Y el que lo fue a buscar hasta Tarso fue Bernabé. Dejó lo que estaba haciendo en Antioquía para ir hasta donde estaba en Tarso, buscarlo allá y traérselo para servir en Antioquía. Fue Bernabé el que hizo eso. El que uno puede ver a Bernabé llegando con Pablo y decir: Pablo, yo creo en tu llamado. Recuerda que Dios te habló para ir a predicar a los gentiles. Ven, Pablo, en Antioquía Dios está haciendo algo hermoso. Fíjate que los gentiles se están salvando. Ocupamos a alguien como tú que les hable, porque Dios te habló para predicar a los gentiles. Ese es Bernabé, alguien que anima. Y usted lo ve así a través del libro de los Hechos. Otra historia más de Bernabé. Con esto cierro. Cuando ellos están sirviendo en Antioquía, Pablo y Bernabé, dice el Señor que después de un año el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una obra para ellos. Y la iglesia los llamó, los ungió y los envió de misioneros. Y ahí vemos el primer viaje misionero de Pablo. Y salieron Pablo y Bernabé. Y cuando ellos salieron en ese primer viaje misionero, iba con ellos un jovencito llamado Juan Marcos. Juan Marcos. Cuando ellos empezaron su viaje misionero, después de unas ciudades, Juan Marcos, algo pasó en él, que se bajó del barco literalmente. Los dejó, los abandonó. Algunos creen que fue por temor al ver la persecución, al ver la oposición. Algunos creen que fue por eso. No dice realmente Lucas ni da más detalle, pero Juan Marcos allá abandonó a Pablo y a Bernabé y se regresó. Hechos capítulo 15. Después del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé están planeando un segundo viaje misionero. Y cuando están platicando para hacer un segundo viaje misionero, entonces Bernabé le dice a Pablo: Pablo, hay que llevar a Juan Marcos. ¿Por qué será Bernabé? Un hombre que no desacreditaba a los demás por sus errores o por sus fallas. Juan Marcos la había regado, hermano. Si era un jovencito, los había dejado ahí, los dejó tirados en el viaje y se regresó. Pero Bernabé no está diciendo: no, Juan Marcos ya no es apto porque la verdad tuvo miedo, se regresó. No, Bernabé está diciendo: hay que darle otra oportunidad, porque yo creo en su llamado. Yo creo en lo que Dios ha hecho en Juan Marcos. Yo creo que Dios tiene algo para él. ¿Y sabe qué sucede? Pablo le dice a Bernabé: no, Bernabé, no hay que llevarlo porque se regresó, nos dejó tirados. Estoy parafraseando lo que dice ahí, Hechos capítulo 15, los últimos versículos de ese capítulo. Y hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, porque Pablo decía: no, Bernabé, no nos vamos a llevar a Juan Marcos porque nos abandonó. Y Bernabé decía: no, Pablo, yo sigo creyendo en Juan Marcos. Yo quiero que él vaya con nosotros a este viaje. Fue tal la discusión que se tuvieron que separar. Dice la Biblia que Pablo tomó a Silas y se fue con él para emprender el segundo viaje misionero. Y Marcos y Bernabé se fueron juntos para otro lado. Un Bernabé que creyó en un Juan Marcos, que cuando mismo el apóstol Pablo está diciendo: yo ya no lo quiero cerca porque me abandonó. En cierta manera, cuando el mismo apóstol Pablo está diciendo: yo ya no confío tanto en este joven, hay un Bernabé que dice: yo sigo creyendo en su llamado.
Yo sigo creyendo en Él. Yo sigo creyendo en lo que Dios puso en su vida. Y se va Bernabé con Juan Marcos. Y que sabemos por la historia, hermano, que Dios obró a través de la vida de Juan Marcos, que nosotros hoy tenemos un evangelio que se llama Marcos. Y digo, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera un Bernabé que le dijera a Juan Marcos, sigo creyendo en ti? El mismo apóstol Pablo al final de su carrera, en segunda carta a Timoteo, cuando él está escribiendo, dice: trae a Juan Marcos, porque me es útil. El mismo apóstol Pablo al final de su carrera reconoce el ministerio de Marcos, porque hubo un Bernabé que creyó en él. Bernabé son esos, hermano, que creen en ti antes incluso de que tú mismo creas. Bernabé son esos que ven en ti lo que Dios va a hacer antes incluso de que tú lo veas. Esos son Bernabé. Cuando los discípulos no veían nada en la vida del apóstol Pablo y tenían miedo de él, Bernabé estaba viendo lo que Dios iba a hacer en su vida. Cuando Saulo está allá en Tarso, Bernabé está viendo lo que Dios va a hacer en la vida de Saulo. Cuando la iglesia de Antioquía está surgiendo, Bernabé está viendo lo que Dios va a hacer y cómo va a impulsar esa iglesia. Cuando nadie creía en Juan Marcos, Bernabé está creyendo en él. Bernabé es esas personas, hermano, que creen en ti cuando ni siquiera tú mismo crees. Son aquellos que dicen: yo creo en tu llamado. Y uno mismo se puede desacreditar, o los demás te pueden desacreditar, como Pablo a Juan Marcos, y decir: mira, es que la regó, es que mira lo que ha hecho, es que mira, no, tiene muchos defectos. Pero Bernabé es aquellos que no ponen su mirada en los defectos, sino que ven tus virtudes, ven tus cualidades, ven el llamado, ven lo que Dios va a hacer. Y cómo necesitamos Bernabé hoy en nuestros tiempos. Personas que no estén viendo los errores de los demás solamente, sino personas que puedan decirle a aquel que incluso ha dejado de creer en sí mismo, aquel que incluso dice: no, es que Dios ya no me puede usar porque la volví a regar. Necesitamos un Bernabé que pueda decir: hermano, cuando Dios te llamó, Él sabía que ibas a fallar y aún así te llamó. Cuando Dios te buscó, Él sabía los errores que ibas a cometer y aún en su grande amor y misericordia te escogió. Dios no se asusta con tu pecado. Dios no se asusta con tus fallas. Dios no te desacredita por lo que has hecho. Él sigue creyendo en ti. Yo creo en tu llamado. Necesitamos Bernabé, gente que anime, gente que consuele. Creo que la iglesia necesita menos críticos y más Bernabés. Nos hemos hecho expertos para criticar, nos hemos hecho expertos para desacreditar a los demás, y somos buenos para decir por qué Dios no puede usar a alguien. Somos buenos para decir, podemos sacar hasta una lista y decir: no, es que a este Dios no lo puede usar por esto y esto. Fíjate que hizo esto y esto. Nos hemos hecho expertos para eso. Pero basta ya. Dios no está buscando gente que sea experta para descalificar. Dios busca hombres como Bernabé, que crean en las cualidades de los demás, que confíen en lo que Dios va a hacer en la vida de los demás. Por eso le digo que me impacta mucho la vida de Bernabé. Yo digo: Dios, yo quiero ser un Bernabé, no un hombre que busque porque alguien no puede, sino alguien que crea porque sí, porque sí, porque sí. A veces todos necesitamos un Bernabé. Estoy aquí por los Bernabés que hubo en mi vida. La mañana lo decía, cuando tenía 17 años y quedé líder de jóvenes en la iglesia. Ya estoy cerrando con esto, hermano. En esa ocasión la forma como se escogieron los líderes fue diferente a lo que era cada año. Cada año eran votaciones, y en las votaciones nosotros poníamos nombres. Ese era el primer paso, y de todos se veían los nombres, y los nombres que tenían, como aparecían más, se tomaban y se hacía una segunda votación ya solo sobre esos tres, los que más votos habían tenido. Ya decían: estos tres tienen tantos votos, ok, ahora vamos a votar todos sobre estos tres. Y ese año recuerdo que el pastor llegó y dijo: ahora la votación no va a ser así. Él dijo: ahora yo voy a decir por quiénes pueden votar.
se paró y dijo: tal joven. Entonces dije: no, pues claro, tenía todas las cualidades y requisitos para que pudiera ser. Pero después me menciona a mí. Me dice: Freddy. Cuando él lo mencionó, hermano, créame, el más sorprendido fui yo. Dije: está mal. A mí se equivocó. Dije: ¿qué pasó con el pastor? Y yo le dije: no. Yo no. Que decía en la mañana, le digo: en ese entonces nos gustaba jugar fútbol, acabábamos de salir, estábamos en lo que era el Inter de Tijuana. Lo acabábamos de dejar, pero aunque ya no estábamos allá yendo a entrenar al Inter de Tijuana, aún así me gustaba el fútbol. A veces prefería faltar un domingo por irme a jugar un partido de fútbol. No me vea así, hermano. Solo hay quienes faltan por quedarse a ver un partido de fútbol o por alguna otra actividad. Tenía 17 años, hermano. A veces me gustaba irme a jugar fútbol y en lugar de ir a la iglesia. Entonces cuando el pastor dijo mi nombre, yo dije: no. Y yo entre mí pensé, dije: ya no voy a poder ir a jugar. Y el pastor insistió. Yo era el más joven de los jóvenes, tenía 17 años. Y él insistió y me dijo: no, Freddy, mira que David, y mira, era un jovencito. Y me empezó a contar historias de la Biblia. Y yo pensaba: pastor, sí me sé las historias. Pero yo decía: no. Y seguía insistiendo, como que llegó al punto en el que yo dije: ok, está bien. De todos modos vi los que eran los candidatos y yo pensé, dije: de todos modos ni voy a quedar. Y para mi sorpresa, cuando hacen la votación, salió mi nombre. Y ahí en el instante fue como voltear al cielo y decir: Dios, ¿qué pasó? ¿Qué quieres conmigo? Porque yo sabía que no era el indicado. Yo decía: no, yo no. Están los otros. Yo soy el más chico. ¿Cómo yo? Mi primer vez fue: se me van a ir todos los jóvenes. ¿Qué cuentas le voy a entregar al pastor al final de año? Cuando le diga: pastor, se me fueron, no supe qué hacer. Y venía un temor a mi mente. Y ahí hubo un amigo, uno de mis mejores amigos, que él me dijo esto. Y no se me olvida, me lo dijo ese día porque fueron las votaciones. Él estaba sentado en el altar, había escaleras. Él estaba sentado en las escaleras y me senté ahí a un lado. Cuando me senté a un lado de él, me dice: Freddy, siempre cree lo mejor de las personas. Siempre cree lo mejor de las personas, me dice él. Cree lo mejor. Dice: si algún día escuchas algo de alguien, no te vayas con la finta y no lo creas todo. Incluso si algún día tú ves algo, créelo a la mitad. Siempre cree lo mejor de los demás. Y yo sabía que yo estaba ese día ahí, de cierta manera por la voluntad de Dios, pero fue por Él, que justo Él estaba viendo algo en mí que yo no había visto. Fue Él el que le dijo a su papá: ¿sabes qué, Freddy? Estoy convencido de eso. Que fue Él el que le insistió al pastor, hermano, para decirle: mira, Freddy, vamos a ponerlo, él es un candidato, él va a estar ahí. Pero él estaba viendo algo que yo no había visto. Él estaba viendo más allá. Él creía en mí cuando yo ni siquiera creía en lo que Dios podía hacer. Y ocupamos Bernabés así. Gente que crea en ti incluso cuando tú ni siquiera alcanzas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Alguien que diga: hermano, yo creo lo que Dios va a hacer a través de ti. Cuando iniciamos con la obra, cuando con los primeros hermanos decían: bueno, Freddy y Vero, ustedes van a ser los pastores. Nosotros decíamos: no. Esa fue nuestra primera respuesta: no. No, nosotros no queremos eso, todos menos no, nosotros, alguien más, nosotros no. Y ellos fueron nuestros Bernabé que nos impulsaron. Duramos meses todavía renuentes. Mi esposo todavía decía: no, y decían ella, los pastores, no, y ella decía: no nos llamen así. Y era difícil para nosotros, hermano, porque yo decía: yo no soy pastor.
Mi manera de pensar era, no, yo estoy en mi carrera, mi sueño es llegar a ser socio en el despacho, yo voy a seguir acá. Lo único que dije, ok, vamos a estar un año y al año yo me salgo y yo continúo con mi carrera. 14 años después ya dejé mi carrera y aquí estoy. Pero hubo unos Bernabé que nos impulsaron, que decían, nosotros creemos en ustedes, queremos que ustedes sean los que pastoreen. Todos necesitamos de un Bernabé. Todos necesitamos de un Bernabé. Pero la pregunta es, hermano, ¿quién está dispuesto a convertirse en un Bernabé? ¿Quién dice, hoy yo quiero ser un Bernabé? Ya no quiero estar viendo los errores de los demás. Quiero ser alguien que no vea nada más las faltas de los demás. Quiero ser alguien que crea en el llamado de otros. Quiero ser alguien que impulse a otros. No me importa a mí sobresalir ni que me vean. Si yo no soy el que estoy enfrente, no me importa. Bernabé no está peleando por un lugar. Él está impulsando al apóstol Pablo. Él lo está promoviendo. Lo está llevando a que cumpla con su llamado. Y Bernabé está detrás, impulsándolo. Y es de esos hombres que no pelean por sobresalir, sino que impulsan para que otros puedan cumplir con su llamado. Quien quiere ser un Bernabé. Todos necesitamos un Bernabé, pero es quien está dispuesto a ser un Bernabé. ¿Quién está dispuesto a cerrar el mensaje, hermano? Es una pregunta y muy sincero quiero que sea, no con el afán de avergonzar, porque todos llegamos necesitados y a veces hay quienes estamos pasando momentos difíciles, situaciones de crisis, momentos complicados, y a veces necesitamos de una palabra de ánimo, de aliento. No sé si hay aquí alguien hoy que diga, yo necesito hoy solamente la mano de alguien en mi hombro. Necesito escuchar el ánimo de alguien más. Estoy pasando un tiempo complicado, estoy pasando un tiempo difícil. Y no queremos saber, hermano, qué estás pasando, pero Dios lo conoce. Pero me gustaría ver si hay alguien aquí hoy que dice, pastor, yo estoy pasando un tiempo difícil. Necesito el apoyo de alguien. ¿Hay alguien aquí? 1, 2. Véngase, hermano, acá enfrente. Véngase, hermana, venga acá enfrente. Si hay alguien aquí, ¿quién levantó la mano? Pasa. Este filo, hermano. Pásala, hermano, pásala. Queremos saber que no estamos solos y que somos familia, que podemos confiar en alguien más, que podemos apoyarnos, que a veces es más, no necesitas ni siquiera alguien que te diga una palabra, solamente el hecho de que sepas que está ahí a tu lado y te ponga la mano. Eso te anima a seguir adelante. Ahora, si es alguien que todavía dice, hey, tu vida ha sido de bendición para mí. Yo creo en lo que Dios tiene en tu vida. Qué hermoso es. Qué hermoso es. De los que están de este lado, aquí. Acá de este lado. Ocupo un Bernabé. Un Bernabé, ¿quién dijo yo? Hermano Jaime. Aquí en esta zona ocupo un Bernabé. Un Bernabé. Un Bernabé. Acá un Bernabé. En medio ocupo un Bernabé.
Aquí hay hermanos que ocupan un Bernabé hoy. ¿Quién dijo yo? Aquí ocupamos una Bernabé más. Acá, aquí, y aquí más. Ocupamos un Bernabé más aquí. Aquí con Alan. Un Bernabé más. No importa lo que estén pasando, yo no lo sé, no lo conozco, pero seguimos creyendo. Usted ya está en su lugar, hermano, cierre sus ojos y juntos estemos en comunión por un momento hoy. Si quiere orar ahí en donde está, quiere cerrar sus ojos ahí en donde está, hágalo junto con nosotros hoy. Queremos sostener a un Bernabé a tu lado, alguien que te dice creo en ti. Y si tú estás ahí y quieres decir una palabra, dísela. O si solamente es poner la mano, con eso es suficiente. Pero igual, si quieres decir algo, díselo. Acá ocupamos un Bernabé más de este lado. ¿Dónde está? ¿Quién dijo yo? Yo quiero ser hoy un Bernabé. Alguien que diga, hey hermano, aquí estoy contigo. Hey, mira joven, aquí estoy contigo. Venga. Un Bernabé más. Un Bernabé más. Y si alguien está ahí en su lugar y está sintiendo en su corazón y decir, hey, me gustaría estar ahí enfrente también. Yo sé que ya hay un Bernabé detrás de ahí, pero tú quieres unirte con él también, hazlo, acércate con respeto, con cuidado, hazlo ahí. Con su cubrebocas, todo sí con respeto ahí, pero ven y hazlo ahí. No te detengas, no te quedes allá. Hoy tú puedes ser ese Bernabé que impulse ministerios como el del apóstol Pablo, como el de Juan Marcos, que impulsa una iglesia. Hoy tú puedes ser ese Bernabé que anime, que aliente, que impulse. Que alguien necesita esa mano que dice sigo creyendo. Tu vida ha sido de ejemplo, tu vida ha sido de bendición. Yo creo en tu llamado, yo creo en lo que Dios tiene en tu vida. Hermano, no importa la dificultad, lo que estés pasando, vas a salir de esta. Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. No estás solo, no estás sola. Gracias, Señor, gracias, Señor.